Bernal, director de estrategia global XP Investment. ¿Cómo estás, Alberto? Hola. Hola, ¿cómo estás, Lucero? Muchas gracias por tenerme en tu programa. Oye, pues empezamos este espacio retomando este tema importante, las minutas de la Reserva Federal, que bueno, vemos, vuelven a citar el tema de incertidumbre, también un sesgo al alza para la inflación que ven. Se espera un aumento de tasa a mediados de marzo. Te pregunto, ¿cómo está reaccionando el mercado ante la cercanía de esta fecha? ¿Qué opinas? Pues mira, yo te cuento que nosotros estábamos todos contra la pantalla esperando que tuviéramos otra vez una sorpresa como la que tuvimos en enero. Te acordarás que en enero las minutas generaron un movimiento brutal en los mercados. Normalmente las minutas son simplemente un documento adicional, pero con la coyuntura actual tan difícil que estamos viendo en términos de inflación y de la pandemia, pues se ha vuelto muy importante, ¿no? Entonces, para ponerlo en perspectiva, mira, antes de la publicación de los números, de la minuta, perdón, el mercado estaba pronosticando más o menos un 65% de probabilidades de que se subieran las tasas de interés 50 puntos básicos en marzo y después de que comenzamos a digerir las minutas, todos estábamos en las mismas, leyendo las 20 páginas de la minuta, llegamos el mercado comenzó a disminuir la proporción de riesgo de que se suban 50 puntos básicos. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que la Reserva Federal publicó o el mercado recibió unas minutas que fueron un poquitico más dovish, más palomas versus las expectativas que tenía el mercado antes de la publicación. Oye, y en el resto del año se espera que pueda ser agresiva la política monetaria en Estados Unidos con posibles aumentos de tasa durante los próximos meses. ¿Cómo cuántos aumentos tú pronosticas? Pues mira, el mercado ya está pronosticando seis. Seis. La Reserva Federal, seis aumentos de 25 puntos básicos. El promedio, o sea, el consenso de los mercados el consenso de los miembros de la Fed sigue siendo 3, pero muy seguramente en marzo se incrementará eso a 4 o a 5. Y mira, XP, o sea, Alberto Bernal, yo sigo todavía esperando que solamente haya 3 subidas de tasa de interés, aunque claramente el riesgo es a que me tenga que ajustar al alza para 4 o 5 tasas de interés, incremento de tasas de interés. Pero te cuento por qué creo que el mercado está sobredimensionando lo que está sucediendo. Porque yo sí creo que más temprano que tarde, vamos a comenzar a ver una normalización más rápida de lo esperado digamos, en todo lo que tiene que ver con la producción de automotores, electrónicos, microprocesadores, etcétera. Yo creo que el mercado está todavía muy negativo en las expectativas de normalización de las cadenas de valor y creo que nos vamos a ver bien impresionados con la capacidad del sistema de la economía global de lograr arreglar los problemas que subsisten después de la pandemia. Oye, aquí hemos platicado qué implicaría una alza de tasas de interés a los créditos hipotecarios, a la compra de vehículos. Sabemos que son dos sectores importantes para la economía de Estados Unidos. ¿Se preparan algunos sectores económicos en Estados Unidos ante posibles alzas de tasas en los próximos meses? Sí, mira, lo interesante es que ya los mercados se anticiparon a eso. Déjame darte un ejemplo. Ya la tasa de interés para un crédito hipotecario a 30 años en Estados Unidos ya está por encima del 4% otra vez. Eso es casi 100 puntos, 100 puntos básicos por encima de lo que estaba apenas hace un mes y medio. Entonces, tú sabes que los mercados tienden a anticiparse a las decisiones de las autoridades y ya entonces esto, parte del trabajo que tenía que hacer la Reserva Federal, ya lo hizo el mercado. Y esto es muy importante porque si algo tenemos claro, las personas que estamos viviendo en Estados Unidos, es que el mercado inmobiliario que estamos viendo o que vimos después de la pandemia, esto no tiene precedente. Ejemplos abundan. Apartamentos en Nueva York que salían a la venta y por la misma tarde ya tenían 10 ofertas de compra. En el caso de casas en Miami, que en el primer día recibían 32 ofertas de compra. Entonces, claramente el mercado estaba volando, estaba sobrecalentado por efectos varios, ¿no? Por efectos del cambio de actitud de la gente para con la vida por la pandemia y por el hecho de que las tasas de interés estaban muy bajas. Pero yo creo que ya llegamos a un punto en el cual esa parte de la fiesta pasó, ¿no? O sea, ya quitaron pues el alcohol de la fiesta y ya todo el mundo está en un proceso de recuperación.
Las ventas al menudeo en Estados Unidos vemos que sorprendieron con un alza de 3.6% en enero a pesar de esta inflación, la mayor inflación en 40 años. Te pregunto también qué nos dice este dato de la economía de Estados Unidos, del sector laboral. Pues mira, hay un tema muy importante pues, que me parece importante de contárselo a la audiencia. Estos números en Estados Unidos son nominales, o sea, las ventas al por menor, ese incremento de 3.8 incluye un efecto inflacionario también. ¿A qué voy con eso? En términos anuales, interanuales, en enero, solamente en gasolina, se incrementaron las ventas un 33% en términos nominales. Entonces, no para disminuir la relevancia del número, fue un buen número. En términos de año a año, las ventas al por menor crecieron 12.9% y yo esperaba 9%, o sea, crecieron más fuerte de lo que yo esperaba. Crecieron las ventas de autos, de muebles, etcétera. O sea, la economía sigue bastante dinámica, pero es importante decir que ya sí estamos comenzando a ver algo de desaceleración en términos interanuales en las ventas al por menor, lo cual es muy bueno. Es bueno que tengamos esta disminución porque de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Tampoco es muy bueno que estemos creciendo demasiado rápido porque después se desboca la economía y tenemos problemas muy graves. Alberto, los mercados pues siguen atentos a este tema de la inflación, a la tensión entre Rusia y Ucrania, a la pandemia, ya que bueno, vemos que hubo un repunte de contagios en Hong Kong. ¿Se mantendría la volatilidad? Yo creo que el 2022 va a ser un año que está, o sea, si tú me preguntas a mí, dame una palabra para describir los mercados en el 2022, yo te contestaría volatilidad. Creo que vamos a seguir viendo estas situaciones donde el mercado comienza negativo, termina positivo, como hoy, o comienza positivo y termina negativo. Los riesgos de la pandemia se mantienen, aunque yo creo que ya no hay voluntad política para volver a cerrar las economías. O sea que yo creo que los experimentos que vimos en los últimos 2 años no los vamos a volver a ver. Yo creo que China está a semanas de tirar la toalla con la política de cero COVID, porque tampoco tiene ninguna lógica. Pero pues obviamente vamos a estar todo el tiempo que haya un número de inflación, todos los analistas y todos los traders vamos a estar pegados a Bloomberg a ver cómo sale el número, eso no va a cambiar y pues vamos a tener que ajustar las visiones y las estrategias todo el tiempo, ¿no? Va a ser un año muy volátil donde el timing, como se dice en el mercado, o sea, el de tratar de moverse rápidamente y ajustar portafolios va a seguir siendo la regla de oro este año. Alberto, gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo desde México. Muchísimas gracias, lo mismo y saludos a la audiencia. Cuídate. Bien, la inflación general, pues vemos, ha pasado por